Saludamos entonces a los hermanos que nos acompañan vía internet. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de la carta de Primera Tesalonicenses, que es la que estamos estudiando. Primera Tesalonicenses. Sabemos que Pablo, junto con Silas y Timoteo, aquel jovencito que ellos llevaron para que sea parte de la obra misionera, de llevar el Evangelio en el mundo, fundaron esta iglesia en 3 semanas. 3 días de reposo. Pablo fue a la sinagoga con Silas, Timoteo, predicaron la palabra, mostraron a los judíos, que eran todos judíos, que el Mesías debía padecer. Pero que el Mesías también, que iba a padecer, era Jesús. Jesús había cumplido las profecías acerca del Mesías, el ungido, el Cristo en griego. Y ahí creyeron en Jesús como Mesías Salvador. Ahora, Pablo estaba preocupado por la iglesia. Él le manda, primero le dejó a Timoteo para que se haga cargo de los primeros pasos de la iglesia. Pero después, estando en Corinto, Timoteo le trajo noticias, cómo estaba la iglesia nuevita, naciente, y va a enviar esta carta para que ellos puedan recibir la instrucción, ¿no? Y hoy vamos a estar viendo un mandamiento de los que él da en el capítulo 5, vamos a estar viendo el versículo 21 y 22. Primera Tesalonicenses 5, 21 y 22. Y espero que Dios hable a tu corazón. Vamos a estar leyendo en primer lugar el mandamiento que Pablo nos deja en Primera Tesalonicenses 5, 21. Dice la palabra del Señor: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Lo vuelvo a leer. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Y hoy vamos a estar hablando en un tiempo en el cual vivimos, hermanos, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta imitación. Qué importante es tener esta capacidad de discernir. Esto es un llamado de Pablo al discernimiento. Un llamado de Pablo al discernimiento. Si no queremos ser engañados, si no queremos ser arrastrados por el error, si no nos queremos desviar del camino de Cristo, tenemos que tener este llamado y responder, un llamado al discernimiento. Porque dice la palabra, antes bien, examinadlo todo. Ahora, esa palabra, examinarlo, o examinar, en la palabra griega que utiliza en el original, está hablando de examinar, está hablando de poner a prueba para probar. Poner a prueba para probar. Está hablando de saber distinguir. Nosotros a veces, capaz que nos falta esa capacidad, ¿no es cierto? Cuando uno es nuevo, no sabe si lo que está viendo, lo que está escuchando, está bien o está mal. Los bebés, los niños, cuando ponen la tele, vos cuando sos mayor y adulto, ¿qué haces cuando tu hijo quiere ver una programación? Si vos ves que es algo que no le va a servir, que le va a hacer mal, ¿qué haces vos como adulto? Lo cambio. Se lo cambio. Si quiere ver una de Freddy Krueger, tiene 4 años, después voy a tener que aguantarlo en la noche gritando con las pesadillas, ¿entiende? Porque no tiene la capacidad de saber qué es malo, qué es bueno. Entonces, lo que Pablo quiere desarrollar en nosotros, los creyentes, es un llamado al discernimiento, a saber distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo del Espíritu de Dios con el espíritu de engañador de los demonios. Entonces vamos a estar viendo, esta palabra se utiliza en Mateo. Vamos a ver qué interesante, Mateo 16. Ustedes, si les cuesta a veces encontrar,
pongan ahí una marquita, un papelito en Tesalonicenses porque siempre volvemos ahí. Vamos a ver en Mateo 16. ¿Qué significa entonces examinar? Saber distinguir. Viste que ahora, esta semana, me llega un mensaje de WhatsApp con la foto de mi hija Rocío, que está acá presente, y me dice: papi, cambié el celular, agendame. ¿Viste? Yo miro la foto de Rocío, el mensaje de Rocío, y la madre dice: ¿para qué la llamo a Rocío? ¿Vamos a llamar a Rocío? Rocío, ¿vos cambiaste el número? No, papi, yo no cambié nada. ¿Viste? Un engañador. Uno que te quiere entrar a los contactos y te quieren empezar a pedir dinero, ya saben cómo es. Estamos en un momento donde hay plata falsa, hay tanta mentira y engaño, entonces necesitamos distinguir, diferenciar. Vamos a ver en Mateo 16, porque está hablando Jesús en un encuentro con los fariseos, que eran los religiosos de la época, ¿no? Que eran terribles yarará eran estos fariseos, ¿no? Dice Mateo 16, 1. Entonces los fariseos y los saduceos, que era otro grupo religioso, se acercaron a Jesús, fíjense para qué, para ponerle a prueba, y pidieron que le mostrara una señal del cielo. Escuchen bien. ¿Qué vienen estos religiosos? ¿Qué quieren pedirle a Jesús que haga? Una señal. ¿Una señal de dónde? O sea, la idea es, le están poniendo a prueba diciendo: si vos sos el Mesías, mandá una señal del cielo, o sea, por ahí que baje un poco de fuego. ¿Qué te parece? Si era poderoso, si era el Mesías, vienen con esta actitud de ponerle a prueba. Eran personas terribles, eran religiosos falsos, eran los que guiaban al pueblo al engaño, a la mentira. Ahora, Jesús conocía bien sus corazones. Y entonces el versículo 2 dice: pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. ¿Viste cuando se pone el sol y está todo rojo? Dice: al otro día va a ser un día espectacular. Pero no solamente eso. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está como rojizo y amenazador. Ahora, miren lo que dice Jesús: sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes la tienen clara con respecto a discernir el clima. ¿Viste? Mañana va a ser buen tiempo. Podían ver eso claramente, pero no podían ver todas las señales que Cristo ya había mostrado y demostrado, autenticando que era el verdadero Mesías. Y como eran incrédulos y eran personas con un corazón duro y perverso, estaban rechazando todas las señales que Cristo había hecho. Él había resucitado muertos, había dado vista a los ciegos, a los cojos lo había puesto en pie. Él podía multiplicar el pan, podía convertir el agua en vino. No hay nada que Jesús no pudiera hacer, podía caminar sobre las aguas. Ellos sabían y habían visto, pero sin embargo eran duros de corazón y vienen a desafiarlo, a ver si soy el Mesías, que baje fuego del cielo. Y él les dice: ustedes, buenas noches, ustedes saben discernir, diferenciar, ¿qué dice? El clima. La tienen clara, pero ustedes no entienden los tiempos proféticos, no entienden el cumplimiento de las profecías, siendo que ustedes son líderes, siendo que ustedes conocen la palabra, se hacen los burros y no quieren reconocer que el que está delante de ustedes es el auténtico y verdadero Mesías. Fíjate lo que dice el Señor. Mirá cómo los trata, versículo 4. Una generación perversa y adúltera busca señal y no le será dada, sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. No gastemos pólvora en Chimango. ¿Cómo podés vos venir con esa actitud
contra Cristo y querer venir a hacerle pisar el palito y venir a desafiarlo. Es una locura, ¿no? Pero Jesús le dijo, ustedes son una generación. No los trató bien, ¿eh? ¿Cómo son? Mala y adúltera. Mala, perversa y adúltera. Quiere decir, el adulterio es espiritual, obviamente. Está hablando de que ellos tenían ídolos y no amaban a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, como decía la ley. Y a tu prójimo como a ti mismo. Estaban tan lejos estos religiosos de la necesidad de la multitud. Y Jesús dice que veía a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Por eso la gente los seguía. Porque los amaba de corazón, porque Él atendía su necesidad, porque ellos habían creído en Él. Pero el liderazgo de Israel rechazó rotundamente al Mesías Salvador. Siendo que Él había cumplido perfectamente en su persona todo lo que la profecía en el Antiguo Testamento decía sobre el Mesías. ¿Saben cuántas profecías se cumplieron cuando Cristo vino? Lo hemos dicho. ¿Raquel? Escuchen bien, más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron cuando vino Jesús. Para poder demostrar en autenticidad que Él era el verdadero, legítimo Mesías de Israel. Ahora, qué tremendo, porque cuando uno tiene un corazón duro, siempre tiene excusa, ¿no? Para no creer. Si no sé qué, ¿viste? Siempre le falta una para el peso, decía mi abuela, ¿no? Pero el problema no es la persona, es el corazón que uno tiene, que es un corazón perverso, malo y un corazón adúltero. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado a Dios en sus corazones y habían puesto otras cosas. Un ídolo es todo aquello, hermano, escuchad, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y el principal mandamiento de la ley es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. ¿Qué te parece? Ahora estos líderes terribles son los que incitaron a la multitud cuando estaban con Pilato juzgándolo a Cristo, incitaron a la multitud para que digan que lo crucifícale. ¿Sabe por qué el pueblo se levantó? Porque los líderes lo incitaron a que lo asesinaran al Mesías. Pilato no podía creer, dice, ¿cómo puede ser? Y dice, voy a hacer una movida a ver si lo puedo salvar, porque este hombre es buenísimo, es más bueno que el pan. Le pone a dos para que elijan. Uno, famoso asesino llamado Barrabás. El peor que tenía en la cárcel lo puso. Y lo puso a Jesús. ¿A quién queréis que os suelte? Porque de acuerdo a la fiesta de la Pascua, soltaba a un preso a pedido de los judíos. Ahora, ¿saben a quién pidió la multitud? Queremos a Barrabás. ¡Ah! Pero Pilato decía, buenas noches, qué mal ha hecho. Crucifícale. Entonces, hermanos queridos, qué tremendo es cuando uno tiene un corazón duro, porque no hay señal que te venga bien y las que hay no son suficientes, nunca. Pero el problema no está en Cristo, el problema está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, vamos a ver, estamos estudiando que la palabra examinar, 1 Tesalonicenses 5:21, es la palabra que nos dice poner a prueba y aprobar, significa saber distinguir. ¿Y qué les recriminó Jesús a los religiosos judíos? Ustedes saben distinguir el clima, la tienen clarísima, no necesitan servicio meteorológico. Viste que están esos, ¿te ha pasado algún amigo que tiene algún hueso que se quebró y dice, va a llover porque me empezó a doler acá? Viste que es verdad, ¿no? Es como una señal que hay. Pero ellos no podían distinguir los tiempos proféticos bíblicos. No podían reconocer a Cristo, no querían reconocer a Cristo como Mesías Salvador. Tremendo, ¿no? También habla de poner a prueba. Buenas noches. Siéntese con su amiga.
¿Cómo está mi amiga? Bautista ahí tiene su amiga, compartan juntos. Vamos a ver que esa palabra, estamos hablando de la palabra examinar. ¿Qué nos dice Pablo? Que estamos llamados en esta noche a un llamado ¿a qué? Al discernimiento. Si vos no tenés discernimiento, te van a engañar, te van a arrastrar, te van a llevar al mismo infierno. Entonces es muy importante que vos tengas esta capacidad y empezar a desarrollarla desde pequeño tiempo en el Señor. ¿Viste? Por eso tenés que venir con tu Biblia, tenés que ver si lo que el pastor dice. Hay congregaciones donde el pastor lo que dice, la gente, es palabra de Dios. O sea, no importa si está bien o no, lo dijo el pastor. No es que uno no debe respetar, ¿se entiende? Pero a veces tiene más autoridad la palabra del pastor que la palabra de Dios. Y no es así. Acá enseñamos, exaltamos, exponemos la palabra de Dios de la manera lo más precisa que pueda ser, como fue en el original. Porque es lo único que va a transformar tu vida, mi hermano, mi amigo querido que está visitándonos tal vez esta noche, ¿no? El único que puede transformar tu vida. Es ese libro magnífico y poderoso, la bendita palabra de Dios. También, con respecto a poner a prueba, nos dice en Gálatas 6:4, Gálatas 6:4, Gálatas 6:4, bienvenido Luqui. Mirá qué facha que tiene, más pinta que yo tenés, ¿eh? Bienvenido. Pero vamos a hacer una foto. Está mi nietito ahí en el fondo. Ahora, ¿qué dice Gálatas 6:4? Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto al otro. ¿Cuál es la palabra discernir o examinar? Cada uno examine su propia obra. Cada uno distinga su propia obra. Ahora, también se utiliza esta palabra examinar, hermanos, ¿saben para qué? Para probar metales. Para probar metales. Y vamos a Proverbios. Tenemos ahí después de los Salmos, vamos a la mitad de la Biblia. Perdonen que no los pueda esperar a todos, porque si no, no vamos a poder avanzar. Proverbio está después de Salmo, sigue el libro de Proverbios. Capítulo 8, versículo 10. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 8, versículo 10. ¿Micaela está ahí? Sí. Sí, el que sabe, el que conoce, ayude al que no sabe tanto para encontrar. Proverbios, capítulo 8, versículo 10. Miren lo que dice. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido. Miren lo que dice Salomón, el sabio Salomón. Recibid mi instrucción, es más importante que la plata. Y el conocimiento antes que el oro escogido. Esto es un tesoro que vos guardás en tu corazón. Lo que vas escuchando, lo vas guardando, lo vas atesorando, porque es lo que te va a salvar la vida, te va a cambiar la vida, te va a salvar la eternidad y va a transformar tu ser. ¿Qué plata y qué oro puede hacer eso? Nadie, nada. También Proverbios 17:3. Proverbios 17, versículo 3. Estamos estudiando la palabra examinar. Habla de probar metales. Proverbios 17:3 dice la palabra del Señor. El crisol es para la plata y el horno para el oro. Pero el Señor prueba los corazones. Viste que para la plata había un crisol. Se pueden comprar, yo esta vuelta estaba mirando en Mercado Libre, se vende el crisol. Es como un hornito que levanta temperatura yo anoté acá 961 grados se derrite la plata. Y después tenemos el horno para el oro. El oro está a 1064 grados para poder fundirlo. Y ahí cuando tienen esa fundición, la mugre queda flotando.
y ahí pueden sacar la impureza. Ahora, fíjense, tomando esta figura del crisol y el horno, dice, pero el Señor prueba los corazones. El Señor sabe como nadie, ni aún vos mismo sabes lo que hay en tu corazón. Y eso Dios lo prueba y lo pone en evidencia. También vamos a ver, ahora nos vamos a ir para cerca de Apocalipsis, a Primera de Juan. Primera de Juan. Qué importante es saber distinguir, ¿no? ¿Cuántas veces nos han engañado porque nosotros no sabíamos diferenciar? Te dan un billete falso, te dan, ¿no? Un producto falso. Estamos en la época de la gran imitación. Entonces, el que no tiene discernimiento cae en el engaño, en el error. Y justamente, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, está escribiendo el apóstol Juan, y va a decir, Primera Juan, capítulo 4, versículo 1, ¿lo tienen? Mire lo que dice Juan: amados, esto es para creyentes, no creáis a todo ¿qué? Espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Escuchaste bien? Si Cristo hiciera un relevamiento de nuestras iglesias en Argentina, que se dicen evangélica, y entrara, ¿sabe que muchos dirían, Señor, este tiene espíritu falso, acá hay un demonio metido en su congregación? Hay profetas falsos, ¿no es cierto? Hay apóstoles que son falsos. Hoy estamos en el tiempo donde es difícil encontrar la verdad. Y entonces tenemos que tener esta capacidad, como dice Juan, no tenés que creer a todo espíritu. Tenés que probar el espíritu para ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, ¿por qué habla de probar espíritu? Porque esos falsos profetas, ¿de qué espíritu son? Falsos profetas vienen de los espíritus que sirven a los propósitos satánicos. ¿Te diste cuenta? Y mira lo que dice Pablo con respecto a esto. Primera Timoteo, bajamos un poquito, Primera Timoteo 4:1, hablándole Pablo a su hijo espiritual. Esta es una característica de nuestro tiempo. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen ahí, Micaela? Primera Timoteo 4:1. Mira lo que dice, hermano. Dice así: pero el Espíritu con mayúscula habla del Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la verdad de la palabra de Dios, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Viste? Hay espíritus engañadores y doctrinas, o sea, enseñanzas, está hablando allí, instrucciones que son generadas por los mismos demonios. ¿Qué te parece? Dentro de las iglesias, pasa. Vos agarrás YouTube, tenés que tener cuidado con lo que escuchás. ¿A quién seguís? Preguntá. Este pastor, este maestro, escuché que habla de Dios, pero ¿está bien? ¿Es de buena doctrina? ¿Está en la misma línea que nosotros? Porque vas a escuchar de todo, ¿viste? Y uno se engancha a eso. Qué lindo que habla. Sí, pero ¿sabe quién está atrás? Tenés que estar claramente, entender que Pablo está diciendo que el Espíritu dice claramente, observen, que en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, que son los últimos, algunos se van a desviar de la verdad, de la Biblia, de las Escrituras. Y si te desvías de la verdad, ¿qué vas a escuchar? Prestando atención a espíritus engañadores
y doctrinas de demonios. Tremendo. Entonces, qué importante es tener la capacidad de examinar lo que uno escucha, lo que a uno le ofrecen, lo que uno puede a veces decir. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no sé si lo han escuchado, personas que dicen, yo cuando vienen de parte de Dios, yo los recibo a todos. Así que andan los testigos a la mañana, vos los recibís, les un cafecito y te van a poner su doctrina de demonio ahí en tu casa y vos no te das cuenta. Tienen una Biblia falsa que ellos la han traducido a su conveniencia. La gente que no conoce no sabe. Pero vos lo ves de saco de camisita blanca y el maletincito muy educado, ¿viste? Hola, ¿cómo anda? Bueno, ¿yo cómo está todo? Y ahí te pusieron el pie y no lo puedes sacar el testigo. ¡Uy! Yo quería comprar pan nomás y me agarró ahí y no me dejaba más. Son persistentes, perseguidores como perros sulky son. Te agarran, viste, hasta que te agarran medio caído y ahí se te metieron. No, pero son estudiantes de la Biblia, ¿viste? Sí, pero ¿entendés? Son espíritus de demonios engañadores. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, también llevados por el error. Vamos a ver en Mateo 24, el Evangelio. Mateo 24, también se menciona esta palabra. Estamos hablando de un llamado al discernimiento, a poder poner a prueba y a probar, a saber distinguir, ¿no es cierto? Es fundamental. ¿Tiene Mateo 24? Mateo 24, versículos 4 y 5. Mirá lo que dice Jesús con respecto al tiempo final, ¿no? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora no te van a decir, yo soy el diablo, no queda ninguno. Ahora yo te digo, yo soy el Cristo. Y hacen señales que el diablo les da para engañar. Tienen sus trucos, si no, ¿cómo la gente lo va a seguir? Y en el versículo 24, nos habla también de lo que va a pasar en el tiempo final. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán, observad, grandes señales y prodigios para así engañar, a ser posible, a los escogidos. Ahora, si vos ves un tipo que, viste que a Jesús le dijeron, hace una señal del cielo, que baje algo. Él podría haberlo hecho, no. Él es Dios. Pero ya había dado todas las evidencias y ellos la habían rechazado. Lo están tentando, no es que le falta una para creer, no sé si me entienden. Pero estos falsos que vendrán en el futuro, se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas, y fíjate lo que van a hacer. Mostrarán grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Para así engañar, sí, de ser posible, aún a los escogidos. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabés que una de los títulos que tiene Satanás es que él es el gran imitador? Lutero decía, un poco fuerte lo que decía Lutero, pero decía que Satanás es el mono de Dios. ¿Por qué el mono? Porque el mono imita todo, o sea, así, el mono está así. ¿Viste? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Tremendo. Entonces, ¿vos sabés todo esto? Vos tenés que entender, conocer, para no caer, para no ser engañado. Tenemos este llamado, tú y yo, hermano, a el discernimiento, a poder distinguir lo verdadero de lo falso. ¿No es cierto? Ahora, el propósito de discernir. ¿Por qué es importante el propósito de saber distinguir una cosa de la otra? Vamos a volver al mandamiento de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Y algo que quería mencionar
en este mandamiento que estamos viendo, en lo personal creo que el versículo 20, 21 y 22, son 3 mandamientos, están directamente relacionados. Lo vuelvo a repetir. El versículo 20 que dice, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo, cuidadosamente retened lo bueno, y el versículo 22 dice, absteneos de toda forma de mal. Están directamente relacionados. Ahora, hermano, te pregunto, ¿cuál es la vara que determina la verdad y el error del error? Lo verdadero de lo falso. La clave está en el versículo 20. No menospreciéis las profecías, las escrituras. Vos tenés que conocer la escritura, conocer la palabra de Dios, conocer la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Y esto es lo que determina si algo es verdadero o es algo falso. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está la mente de Dios, el consejo de Dios. Y Él habla sobre cualquier aspecto que te pueda tocar y te va a dar la certeza y la seguridad de que te va a hablar a tu corazón. Y si tú pones y le pides a Dios que no te deje engañar, Dios te va a guiar a la verdad. ¿Se entiende? Entonces, si yo soy una forma de menospreciar la profecía o la escritura, es ignorarla, es no conocerla, es no saber lo que dice. Entonces, cuanto menos conocimiento tenga, más fácil será que yo pueda ser engañado por el error. Cuanto más claro lo tenga, más conocimiento agregue. Y si no tenés conocimiento, por eso está el pastor también. Decirle, pastor, tengo este trabajo, tengo esta situación, tengo esta pareja. Vos decís, ¿cómo? ¿De Dios también la pareja? Sí, Señor. ¿Vamos a abrir las escrituras o no? Todo habla la palabra de Dios. Para eso el pastor se instruye, conoce, para poder aconsejar, no de acuerdo a lo que yo pienso y opino, sino yo te voy a abrir un pasaje y te voy a mostrar. Mirá, hermano, acá dice esto. ¿Qué te parece? Ahora vos sabés lo que tenés que hacer, pero acá está. ¿Es así o no? Entonces, por eso tenemos una iglesia, por eso tenemos hermanos, que también hay hermanos acá en la congregación que conocen la Biblia, que son más viejos. ¿Viste? Le podés preguntar, también te van a ayudar. Y si no, está el pastor. Pastor, mire, me ofrecieron este trabajito, ¿cómo lo ve? A ver, ¿por qué te vas? Y empezamos ahí a distinguir, a diferenciar si es algo que viene de Dios. Me acuerdo una vez un hermano, muy fiel al Señor, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Este hermano leía la Biblia todos los días santamente. Era una disciplina que tenía. Si no leía la Biblia era como que no se lavaba los dientes, ¿viste? Espero que te laves los dientes, ¿no? Y escuchaba la radio cristiana, la BBN. Era una cosa que vuelvo a la casa y siempre estaba prendida. Y un día lo voy a visitar, no tenía trabajo, estaba desesperado, una persona de más de 50 años. Y me dice, Luis, me ofrecieron este trabajo de sereno de noche, ¿viste? Tengo que cuidar ahí un lugar. ¿Usted cómo lo ve, pastor? Ahora, ¿cuál era el problema del trabajo? Que si agarraba ese trabajo, Raquel, si no la pueden tener a la nena para que no ande dando vueltas. Ah, bueno. Ahora, hermanos queridos, escuchen esto. Una persona de 50 años, yo les pregunto acá, humanamente, ¿es fácil que te tome una empresa? No. Humanamente, complicado. Él está desesperado y yo lo voy a visitar y me dice, Luis, tengo esta propuesta de trabajo, para mí es de Dios. Ahora, ¿cuál era el problemita del trabajo que le iban a dar? Que ya no se podía congregar más. El horario que le daban lo liquidaba para la congregación. Entonces yo le digo, mirá, hermano querido, yo creo
que Dios no te va a dar un trabajo que te saque de lo que Él te pide, que es fundamental, que vos te congregues en la iglesia. ¿Se entiende? Ahora Él, ¿qué me dijo? Me dijo, no, yo lo veo de Dios, viste, que no podés imponer. Vos podés decirle, pero la persona toma la decisión que quiere. ¿Y qué hizo? Agarró el trabajo, no vino más a la iglesia, un día lo voy a visitar y ya la BBN no sonaba más. Le digo, ¿cómo anda, hermano? Y acá andamos más o menos. ¿Está leyendo la Biblia? No. La BBN está apagada. ¿Viste? Es astuto el diablo. Sí. Porque es una necesidad. Yo no voy a decir que no vamos a vivir del aire como el clavel. ¿Se entiende, hermano? Sí. Pero Dios prueba a veces a ver qué vas a hacer cuando tenés hambre, no hay pan duro, ¿no? Entonces necesitas una voz de afuera que no esté emocionado por tu propia perspectiva, que uno lo quiere ver de Dios todo y le manda para adelante. Y eso terminó con su vida espiritual. Hasta que después Dios le dio otro trabajo, yo lo fui a buscar, lo tomaron con más de 54 años en una empresa en blanco, el pastor lo fue a buscar, le llevó a la entrevista, lo tomaron en la empresa y ahí se jubiló. Amén. Es que Dios puede proveer trabajo. No sabe que no tenés para comer, pero ¿cómo te va a dar algo que te va a alejar de Él? Y ahí es donde uno necesita discernir qué es lo que viene de Dios o que viene del enemigo. Porque el enemigo te conoce, sabe tu necesidad y te viene a ofrecer las 1001. Voy a ganar bueno. A mí me duele cuando alguien me dice, me voy, pastor, de acá. ¿Por qué? Porque hay buena plata, porque ganan 2 millones de pesos. Acá apenas puedo comprar el pan. Se van por plata. O sea, lo que los mueve es el dinero. Eso no va bien. Porque lo más importante no es la plata, es mi Dios. Y si yo sigo a mi Dios, Él promete que me dará todas las cosas. Yo que hace tantos años, de los 12 que lo conozco, y de los 18 que estoy afirmado en su camino, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Te lo digo, hermano, porque tal vez vos estás ahí en esa lucha, en esa disyuntiva, y qué importante es conocer la palabra, porque ¿Dios es perfecto o no? ¿Dios no te va a dar un consejo para mal? No, pero yo tengo que conocer lo que dice la Biblia. Ahora, escuchar y no hagas como los fariseos, escuchar y hacerse el burro, escuchar y decir, Dios claramente me mostró su voluntad y yo quiero hacer lo que le agrada a Él y que va a ser de bendición para mí. Y no va a traer dolor, no va a traer consecuencias, no va a traer lágrimas más adelante, ¿viste? Ahora, ¿cuál es el propósito de tener este discernimiento? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21. Antes bien, examinadlo todo. La versión de las Américas habla un poquito más del concepto del griego original. Cuidadosamente. Analizar cuidadosamente. ¿Para qué? Ese analizar cuidadosamente es con la palabra de Dios que sea la que alumbre tu decisión. El conocimiento de la palabra de Dios sea la que guíe ese examen. Y si Dios dice que está bien, dale para adelante. Si Dios te dice que no seas porfiado. No seas como el burro, decir, bueno, yo le doy igual, después veremos. Yo voy a seguir igual. Porque el objetivo de este discernimiento, de distinguir, de saber diferenciar, es para qué? Retener lo bueno. Es para que vos retengas ¿qué? Lo bueno, no lo malo, lo bueno. La palabra retener significa sujetar firmemente. La palabra, sujetar firmemente. La idea es que cuando vos, a través de la luz de la palabra, del conocimiento de las Escrituras, podés discernir, distinguir lo que te conviene, vos te quedes, lo tomes firmemente, lo sujetes firmemente, lo bueno.
Lo bueno, hacé lo bueno, quédate con lo bueno. Y lo que es malo, largalo. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate esta palabra, retener, se utiliza en Lucas 8:15, hablando de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, que es la semilla de la palabra de Dios, que cae en los distintos terrenos, 4 terrenos distintos, y los terrenos representan 4 tipos de corazones. Ese evangelio que cae, esa semilla poderosa, quiere entrar, pero hay 4 tipos de corazones a los cuales llega. Ahora, en el último, que es el buen corazón, dice Lucas 8:15, pero la semilla, escuchen, pero la semilla en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, la sostienen firmemente en su corazón, queda clavada allí y no te la puedes sacar. Déjala que quede ahí. Cuando uno escucha esta noche el mensaje, los que salgan de este lugar van a salir de formas diferentes. Algunos van a retener el consejo y la palabra, y otros le entró, como decía la maestra, le entró por acá, le salió por acá. No retuvo nada. Se ve que no había nada al medio. ¿No es cierto? ¿Se entiende, hermano? Entonces, la palabra de Dios tenés que dejar que entre en tu corazón y retenerla, sujetala firmemente, no la dejes que se escape. Atesorala, porque te va a salvar de malas decisiones, de sufrir consecuencias, y nos habla entonces de que debemos retener lo bueno, lo que está de acuerdo a su bendita y santa voluntad. Eso es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando vos haces la voluntad de Dios, hay gozo y no hay consecuencia. No hay error, no hay lágrimas que uno tenga que decir, ¿por qué seguí a Dios? ¿Por qué seguí el consejo de Dios? Me salió mal. No es así. Sale mal cuando uno hace lo que uno quiere. Y quiero terminar con esto, hermanos queridos. Vamos al libro de Filemón. ¿Dónde nos llegó el pastor? ¿Dónde está Filemón? Filemón. Tenemos Timoteo, Tito, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón. Una carta corta que escribe Pablo desde la prisión. Ahora te voy a contar rápidamente, porque se nos va el tiempo, cómo uno se entusiasma con las cosas de Dios, ¿no? Y sabés que Pablo estaba preso. Pablo preso era un peligro. Primero, escuchá, Mauro, le predicaba a la guardia pretoriana, que cada 8 horas los cambiaban. O sea que tenía 6 personas, 24 personas cada 24 horas. Todos los soldados que vinieron a custodiar a Pablo escucharon el bendito y glorioso evangelio. ¿Qué hacía Pablo preso? Pero Pablo no solamente predicaba a los que los custodiaban. Él escribió 5 cartas desde la cárcel. Escribía inspirado por el Espíritu Santo, y está en la Biblia acá. 5 libros. Pero aparte, ganaba a algunos presos para Cristo. No solo los ganaba, los discipulaba. Qué tremendo, Pablo, ¿no? Yo diría, dejalo libre porque te va a hacer un desastre acá. Y encontró a un muchacho que se llamaba Onésimo, que lo agarraron porque él era esclavo y se escapó. Lo agarraron y lo metieron preso. Resulta que él lo metieron preso y le había robado al amo, se escapó con la plata que le había robado al amo. Entonces lo agarra a Pablo, le predica el evangelio, se convierte, lo discipula. Y es un siervo ahora, este hombre que antes era un esclavo, que era un ladrón. Ahora, te quiero decir, Pablo estaba solo ahí en la cárcel y necesitaba ayuda. Y mirá lo que dice, le va a escribir al amo de él, porque Pablo lo conocía. ¿Se entiende cómo es la historia? Sí. Él era amigo del amo.
Él le robó y se escapó. Cayó preso, lo agarraron él, lo agarró Pablo. Le predicó el evangelio, lo discipuló y dice, ¿quién es tu amo? Filemón. Yo lo conozco, es amigo mío. ¿Para qué voy a hacer una carta? Tremendo, mirá lo que dice Filemón. Tiene un solo capítulo, versículo, quiero terminar con esta palabra que es maravillosa, ¿no? Filemón 1:10, mirá lo que dice. Te ruego por mi hijo, espiritual está hablando Pablo, Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, lo tuvo ahí, dio a luz espiritualmente, ahí en la cárcel, el cual en otro tiempo te era inútil. Claro, que era un siervo que él compró, que le robó, y era rebelde y se escapó. Ahora que cambió su corazón, le dice, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mi propio corazón. Y mirá lo que en esta carta le dice, a quien hubiera querido retener conmigo. Esa es la palabra retener. Lo quiero dejar acá si fuera por mí, para que me sirviera en lugar tuyo, en mis prisiones, por el Evangelio. Ya no es un ladrón, ya no es un delincuente, es un hijo, es un siervo, es un hombre que ayuda en la cárcel a la obra que está haciendo el apóstol Pablo. Pero como no quiere abusar de su amistad con Filemón, se lo va a mandar de vuelta con esta carta. ¿Qué te parece? Ahora quiero terminar con esto, hermano querido. ¿Sabe lo que significa Onésimo? Si alguno sabe, bueno, puede haber alguno que conozca. Pero es interesante la palabra de Dios porque los nombres no son por el azar, tienen un propósito. La palabra Onésimo significa útil, provechoso. Útil, provechoso. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quisiera retenerlo a Onésimo porque es útil y provechoso. Útil y provechoso. Y te pregunto a vos, hermano querido, para cerrar esta noche, ¿cuántas amistades tenemos que no son Onésimo? Que no son útiles, que no son provechosas. Podemos tener una relación con alguien que no conoce a Dios, no quiere conocer a Dios, y no es útil, y no es verdaderamente, como dice la palabra aquí, ¿no? No es provechoso para tu vida. Entonces no tenés que retener eso, no lo tenés que agarrar, déjalo libre, no lo sujetes porque no es para tu bien. A veces la pregunta que uno se hace es, nosotros no podemos elegir a los parientes te caen, tenés que aceptarlo. Pero los amigos se escogen. No escojas amigos que te alejen de Dios. No escojas amigos que te lleven al pecado, que te inviten a hacer lo que a Dios no le honra. Porque no estás reteniendo, guardando algo que te sirva, que te sea útil para tu vida espiritual. Los amigos se escogen, ¿sabías? Busca gente que no saque lo peor de vos, que saque lo mejor. Busca gente que te acerque a Dios, no que te aleje de Dios. ¿Qué te parece, hermano? Ahora, termino con esto, ¿no? Verdaderamente, yo pensaba, una pareja para compartir toda una vida, qué importante es elegir correctamente. Porque no estás obligado a estar con alguien que no es Onésimo, que no es útil, que no es de bendición, que no te va a acercar, te va a alejar del camino de Dios. Porque eso no viene del Señor. Tenemos que esperar los tiempos de Dios. Yo no soy galán que caso a la gente. Pero mi Padre que está en los cielos puede proveerte una compañera, aunque no esté acá, que conozca a Dios, que ame a Cristo. Aunque sea nuevo, pero no una persona malvada, perversa, que te arrastre a las tinieblas y destruya tu vida y tu futuro. No estás obligado. ¿Se entiende?
Entonces, qué lindo que Pablo dijo, yo quiero retenerlo a Onésimo. ¿Por qué? Porque me es útil y es provechoso. Ahora, si tenés un compañero, una compañera que no conoce a Dios, que conozca a Dios. Porque mirá lo que dice en el versículo 12. Dice, el versículo 11, el cual, está hablando de Onésimo, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Qué cambió en Onésimo? Cambió su corazón. ¿Y quién cambió el corazón de Onésimo? Cristo Jesús. Amén. Entonces, si Cristo puede cambiar el corazón de esa persona, ahora sí es útil. Ahora Él, vamos a seguir juntos el camino de Dios. No se puede a veces. Si uno está casado, si uno tiene hijos, si uno ya tiene una relación formada, Dios no te dice que abandones. Si Él acepta tu condición, tu fe, no lo dejes. Pero si no tenés papel, no tenés hijo, estás libre y soltero, pelito para vieja. Buscate un Onésimo, no sea tan lindo, tan, viste, Brad Pitt, medio viejo, ¿no? ¿Entendés? Que tenga corazón bueno, que ame a Dios, aunque sea nuevo. Yo me comprometo a discipularlo y a ser un siervo. ¿Qué te parece? Pero por lo menos que la base la tenga, que tenga a Cristo. Porque entonces Dios va a bendecir esa relación, va a bendecir ese matrimonio y van a salir adelante. Y el diablo ni nadie lo va a poder detener. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para finalizar este tiempo de estudio.